ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. Toda la patria ante Dios, juro cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución bolivariana y llevar adelante todos los cambios revolucionarios que nos permita llegar a la Venezuela potencia de la paz, la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo, lo juro. Es un hecho, es una realidad. El Gran Alejo se encuentra en las calles de Caracas y hoy vamos a estarla recorriendo. Así que vamos y acompáñenme. Para este recorrido yo no me encuentro solo porque yo me encuentro con una persona que es la que me va a estar ayudando, la que me va a estar guiando, y ese es Alexis Palacio. ¿Qué tal, gente? Allá en RC. El hermano se dedica a lo que es freestyle, es cantante, le gusta la música urbana y le mete. Si quieres, lánzate una música, hermano. Ah, bueno, vamos a ver. En las calles de Caracas, para que veas que esta vaina no es zona de lacra. También hay cultura y consejo para que llegue a viejo. Yo soy RC y ando con el Gran Alejo. Esa es la que es, coche. Para que ya lo conozcan, aquí le dejo el Instagram para que lo sigan también. Nicolás Maduro, el nuevo heredero del chavismo. Vicepresidente de Venezuela desde el 10 de octubre del 2012. Ministro de Exterior del 2006. Nicolás Maduro era considerado el hombre fuerte de Chávez tras la victoria chavista que tuvo el presidente Chávez el 7 de octubre del 2012. El gobierno de Chávez le asumió el cargo de la vicepresidencia como un premio a su lealtad. Durante el último discurso que tuvo Chávez, le pidió al pueblo venezolano que depositaran su confianza en el ex canciller y le diera su voto en el caso que Chávez falleciera. A elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Maduro nació en 1962. Fue un reconocido líder estudiantil maoísta, chofer de autobuses del metro de Caracas, líder sindical. Conoció a Chávez cuando éste cumplía su plena condena en prisión por su intento golpista en 1992. Participó en la redacción de la Constitución en el 1999 y fue elegido como diputado en el año 2000. Se convirtió en el ministro de Exterior más duradero de la era de Chávez y se destacó por uno de sus funcionarios que no se separó del presidente las 3 veces que fue operado del cáncer. Nicolás Maduro tomó el traspaso del poder que le otorgó el presidente Chávez antes de fallecer. Me encuentro en las escaleras del Calvario. Estas escaleras tienen 365 escalones. Esto representa un escalón por día del año. Ahora vamos a subir, vamos a tratar de llegar a la cima porque de verdad que se ve que son bastantes y no sé si mi cuerpo lo aguante. Aquí vamos subiendo estas escaleras. Todavía no estamos cansados, pero yo creo que dentro de poco sí lo vamos a estar. Si Rocky pudo, nosotros vamos a subir esta y son de Venezuela, papá. Claro, pero yo creo que las de Rocky son más. Sí, son un poquito más. Pero el cansancio es el mismo, en el país que sea y el personaje que sea. Claro, vale. Aquí se puede ver todo. Bueno, todavía estamos a cierta vista, pero yo creo que arriba podemos ver toda Caracas. Sí, una vista más amplia. Lo logramos. Hemos llegado a las escaleras 365 del Calvario. Llegué un poco agotado, un poco agitado, pero lo hemos logrado. Así es.
Aunque fue rápido el recorrido. Pase. 2 minutos y medio más o menos. 3. 2 minutos diría yo. Yo pensé que iba a ser como que más tiempo, pero fue poco. Fue breve, fue breve. Ubicado en la colina del Calvario, el ahora llamado Ezequiel Zamora. Fue inaugurado hace 138 años y es un espacio público muy agradable para los locales y también para los turistas que vienen a conocer esta hermosa ciudad, ya que desde aquí podemos apreciar una vista súper maravillosa del casco central de Caracas. Y al dar un paseo por el parque nos vamos a encontrar con un jardín botánico diseñado por paisajistas franceses. También nos vamos a encontrar con estatuas de José Joaquín de Olmedo, José Francisco Bermúdez, Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, incluso hasta un magnífico santo reconocido por los venezolanos, José Gregorio Hernández, que más adelante le estaré hablando de este santo. Y también una iglesia abandonada, que a simple vista tiene una vista cualquiera, pero tras esa tranquilidad hay una historia perturbadora. La capilla Nuestra Señora de Lourdes. Es una iglesia, una capilla muy bonita, pero yo creo que está como abandonada. Yo la veo abandonada, dentro de eso no se ve nada. Está abandonada, mano. De hecho, cuenta la historia, tiene una oscura historia. ¿En serio? Que en el siglo XX aproximadamente, ¿Ya? había un párroco que mantenía una historia amorosa con una chica, una novicia. Tenía, o sea, el párroco tenía una novia. Tenía a su novia. ¿Ya? La chica dice la historia que era una chica virgen y no sé qué más, una novicia. Luego de eso se prometieron matrimonio, pues. No sé cómo fueron los términos, que la cuestión no se dio. Y el párroco se vio tan atormentado, según lo que relata la historia, que se ahorcó dentro de esta capilla. Inclusive la cuerda, dice en la historia, ahorita porque está clausurada, pero dicen que la cuerda donde se ahorcó el padre se encuentra ya adentro todavía en el mismo lugar. O sea, el padre se ahorcó por amor a... Se ahorcó digamos que se murió por amor. Es una historia loca, hermano, lo que me estás contando. Sí, es algo loco. El sitio, a pesar de que es bonito, la estética, la temática del sitio es muy bonito. Muy bonito esta capilla. Todo muy pero todo tiene su lado oscuro. Y el lado oscuro fue aquí, justamente en la capilla, que se murió. El cura se ahorcó gracias a que no se dio la boda. Y dicen que llegasen a haber avistamientos del alma, pues, penitente del párroco aquí adentro. ¿Y tú crees que existe la cuerda allá adentro? Oye, lo intenté ver, pero está cerrado, pero... Vamos a ver, a lo mejor vamos a ver si por ahí podemos ver un huequito y podemos mostrarle algo más o menos de cómo está eso allá adentro. O si podemos entrar. Sí, podemos entrar. Vamos a ver. Aquí estamos en otro sitio. No sé, pero no encontramos nada. ¿Y esto qué será? ¿Este será que era la puerta? Una especie de gruta, una especie de entrada, tal parece, pero está clausurado. Qué raro, ¿no? ¿Verdad? Qué raro. Yo le voy a mostrar para que vean. Como una especie de una puerta, pero es una piedra. Está todo cerrado, todo clausurado. No sé, vamos a seguir viendo a ver si conseguimos algo por acá. A ver si hay algo, ¿no? ¿Qué va? No hay manera de entrar por ahí. Ningún lado. Pensé que acá podríamos encontrar algo, pero no, la verdad es que no encontré nada. Para nada. Y después de saber que en ese parque donde consigues tranquilidad, también hay una historia perturbadora. Pero eso no quiere decir que me detuvo en mi recorrido. Y me encontré con un señor que trabaja honradamente en ese parque vendiendo chupis para ganarse la vida. Podemos encontrar que venden chupis. ¿Qué es lo que vende usted, maestro? Para que se refresquen los niños y los adultos también. Ella, ¿cómo los vende, maestro? Bueno, que ahorita te tengo unos chupis cítricos, te los tengo uno en 7 bolívares, 3 por 20, 5 por $1, cremosos a 10 bolívares. Dame uno para apoyar. Maestro, ¿cuánto usted esto hace diario? ¿Cuánto vende usted diario de estos chupis? Alrededor de 120 chupis diarios. 120 chupis diarios.
de lunes a viernes, pero cuando te llega el sábado o domingo, 300, 400. Y los vende aquí, en esta Aquí zona. en este parque allá. Y sí le resulta vender bastante chupi. Lo que es sábado y domingo el parquecito de arriba se pone full. Yo entre semana, de lunes a viernes, salgo con 100, 120 diarios, los quemo. Pero sábado y domingo sí me tengo que traer entre 300 y 400 dólares. Y esto Sí, hay varios compañeros que trabajan ahí arriba, el componero, todo el sector, está. claro. Somos un grupo de emprendedores aquí. No, qué bien. Y a pesar de la situación del país, o sea, sí algo se hace. Sí, se hace algo. Ya por lo menos ya hoy en el transcurso de la mañana ya hice como 300 y pico bolas. Me queda ahora la tarde, que es para matar lo que me queda ahí. Pero entonces sí le resulta bastante este tema de los chupes. ¿De qué sabor tiene? Tiene limón, tiene uva. Dame uno de limón. A probar el de limón. También tenemos unos tipos cremosos, pero en este momento no lo tengo. Ah, no tiene los cremositos. Eso, se Ah. venden demasiado lo que es el fin de semana. Es que después de subir todas estas escaleras, uno lo que le hace, uno viene bajando buscando algo. Ahorita allá arriba no hay nadie vendiendo nada. Está el abuelo que vende tostón y bromas, pero yo estuve esta mañana aquí. No. Yo bajé para buscar mi almuerzo y vuelvo a subir a comer y me quedo allá arriba. Y verdad que están buenos. Y cuando vengan aquí al Calvario, cómprenle. Son muy ricos. Chupis, baratos y económicos, ¿sí o no? Cremoso, todos los colores, todos los sabores, señores. Le llamo el arco iris del sabor. ¿Y esos sabores cuáles son? Por lo menos el azul. Chicle, limón, piña, colita, uva, naranja, coco, ¿Y el amarillo? piña. Piña, sabor a piña. O sea, tiene varios sabores, porque Sí, la gente variedades. cuando venga le compren todo, Yo lo cualquier llamo tipo. el arco iris del sabor. El arcoíris de sabor. No se queden con las ganas de comprarle a este señor, al señor Alexis, el arcoíris de sabor. Le pago con este billete y usted cuánto me tiene que devolver. El cuerpo son 17, 14, 16 bolívares. 16 bolívares. Usted trabaja con la tasa del día del dólar. Yo siempre lo he llevado a 30 bolas. A 30 dólares. Es que no es mentira, ¿ves? Si se hacen los realistas. Sí, hay que salir a buscarlo. Uno tiene que salir a trabajar y ganarse. Ya, qué bueno. Es mi venta de la mañana. De que hay más de 300.000 bolas. O sea, Ahorita llego a la tarde. Un cálculo más o menos en dólares, así como cuánto se ha hecho, como 10 dólares, 20 dólares o más. 20, 30. 20, 30 dólares. Y así más. Fíjate, pones un helado de 15 bolívares y metes 100 helados, son ya son 70.000 bolas. Se hace la práctica. Hay que caminarla. Sí. Cuando hay colegio esto es mucho mejor. Claro. Yo tengo unas escuelas donde yo trabajo en Petare y no. Lo que llego es pararme ahí. Los niñitos salen cuando yo estoy. Sí, de verdad me alegro que bueno. Hay que echarle bola a la vida. De verdad y bueno. Pero mira, mi hijo, yo le voy a decir algo. Para ir a trabajar ya hay unos ahorita, para que te paguen un sueldo mínimo. Nunca he hecho eso. Mi profesión es pintor. Y después de que el señor Luis me contaba cómo era que se ganaba su vida, un señor muy honesto que sale día a día a trabajar, a pesar de la situación que se vive en el país. Y ahora, retomando el tema del presidente Nicolás, les sigo contando la historia del proceso que ha tenido el país durante su mandato. 8 de marzo del 2013. Maduro asumiría el poder del Partido Socialista Unido, hasta que se convocaran las nuevas elecciones. Le tocó enfrentarse a Capriles Radosky, quien le ganó las elecciones por muy poco, haciendo cumplir lo que había dicho el presidente Chávez. Desde el comienzo Maduro y Chávez fueron acusados por fraude y corrupción, de prometer muchas cosas que no se podían cumplir y pagar, y ha llevado a Venezuela a una de las peores crisis de su historia. El caso es que cuando Maduro estaba en el poder, el precio del petróleo empezó a caer, y claro, un país cuya economía depende por lo que entra el barril de petróleo, esto se unió a que hubo una escasez de alimentos y medicina, y un descontento social.
Maduro no es tan popular como lo era el presidente Chávez, pero también tiene lo suyo. Mira, pajarito, mira. Y después dice que yo... Me está buscando el pajarito. ¿Ah? Mira, pasó por aquí. Después dicen que yo invento, pues. El perro salió a saludarnos. Qué perro tan hermoso, mira. Un pastor siberiano. Multiplicarnos. Así como Cristo multiplicó los peces